Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar la función de generación para una secuencia definida recursivamente. Se nos da un sub n igual a 4 veces un sub n menos 1 menos 3 veces un sub n menos 2 con un sub 0 igual a 2 y un sub 1 igual a 3. Se nos pregunta, para encontrar los primeros términos de la secuencia, y luego determinar la función generadora para que comience la secuencia. Si nos dieran un sub n igual a 4 veces un sub n menos 1 menos 3 veces un sub n menos 2, y establecemos el lado derecho de la ecuación igual a 0, entonces tenemos un sub n menos 4 veces un sub n menos 1 más 3 veces un sub n menos 2 igual a 0. Esto será ser cierto para todos los términos excepto para los dos primeros, porque hay dos condiciones iniciales para resolver la relación de recurrencia. Queremos tomar cada término de la secuencia dada después de un sub 1 y restar 4 veces el término anterior y luego sumar 3 veces el término anterior. Esto nos dará una secuencia de ceros que nos permitirá determinar la función generadora. Antes de configurar esto, vamos a encontrar los primeros términos de la secuencia dada. Se nos da un sub 0 igual a 2, y un sub 1 igual a 3 usando la relación de recurrencia sub 2 es igual a 4 veces un sub 1 menos 3 veces un sub 0 que es 4 por 3 menos 3 por 2 que es igual a 6 un sub 3. Es igual a 4 veces un sub 2 menos 3 veces un sub 1 que es 4 por 6 menos 3 segundos que es 15 un sub 4 es igual a 4 veces un sub 3 menos 3 veces un sub 2, que es 4 por 15. Ahora conocemos los primeros términos de la secuencia dada 2, 3, 6, 15, 42, y así sucesivamente y ahora determinemos la generación, función. La clave para configurar esto es usar la ecuación a sub n menos 4 veces una sub n menos 1 más 3 veces una sub n menos 2 igual a 0. Para el primer paso dejamos que a sea igual a la serie generadora para la secuencia dada, donde tenemos a igual a 2 más 3x más 6x al cuadrado más 15x al cubo más y ahora debido al menos 4 veces un sub n menos 1 multiplicamos a por menos 4x. Aviso cuando hacemos esto. Desplaza los términos una posición a la derecha y los multiplica por menos 4. Observe que el primer producto es negativo 4x por 2, lo que es menos 8x. Esto indica que el término constante en la serie sería 0, y luego debido al signo más 3 veces un sub n menos 2. Para la tercera ecuación multiplicamos a por 3x al cuadrado. Esto desplaza los términos a la derecha dos posiciones y los multiplica por 3, el primer producto es 3x al cuadrado por 2, que es 6x al cuadrado el término constante, y el término x son 0 en esta serie, y ahora sumamos las tres ecuaciones juntas a la izquierda tenemos un menos 4a más 3x al cuadrado a, igual a la derecha tenemos 2, y luego menos 5x más una serie de 0 segundos. Cuando sumamos los términos de la serie 3 restamos 4 veces el término anterior, y luego sumamos 3 veces el término anterior a los términos de la secuencia original después de un sub 1, lo que da como resultado una secuencia de 0 que vemos después de 2 menos 5x a la derecha. Para terminar, resolvemos para un que nos dará una función generadora. Podemos factorizar a desde el lado izquierdo de la ecuación, simplificando la derecha. Solo tenemos 2 menos 5x, el último paso para resolver a es dividir por 1 menos 4x más 3x al cuadrado, lo que nos da una función generadora, la cantidad 2 menos 5x dividida por la cantidad 1 menos 4x más 3x al cuadrado. Espero que te haya resultado útil.